Este miércoles salió publicado en el Diario Oficial el Acuerdo 1543 del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que aprueba la afiliación voluntaria de migrantes guatemaltecos en el extranjero. El presidente del ICS, José Flamenco, explicó a detalle sobre los beneficios para el afiliado migrante, que también podrá inscribir a su pareja legal e hijos menores de 7 años para los beneficios. Efectivamente, el migrante guatemalteco tendrá derecho a optar a las prestaciones pecuniarias siguientes: pensión mensual vitalicia por vejez, al cumplir la edad mínima y los requisitos que establezca el reglamento sobre protección relativa a invalidez, vejez y sobrevivencia. Pensión mensual que se pagará a los beneficiarios del migrante guatemalteco en caso de su fallecimiento. Cuota mortoria que se pagará por gastos funerarios en caso de fallecimiento del migrante guatemalteco sin que existan gastos de repatriación. Además, el núcleo familiar del migrante guatemalteco que reside en Guatemala tendrá derecho a las prestaciones en salud establecidas en los reglamentos sobre protección relativa a enfermedad, maternidad y accidentes. Por ejemplo, asistencia odontológica, asistencia médico-quirúrgica general y especializada, hospitalización, atención pediátrica a prematuros, programa de niño sano, atención a enfermedad y accidentes, atenciones por maternidad, asistencia farmacéutica, rehabilitación y suministro de aparatos ortopédicos, protésicos y ayudas técnicas, exámenes radiológicos de laboratorio y otros complementarios que sean necesarios para el diagnóstico y el control de la enfermedad. La cobertura de los riesgos para el migrante guatemalteco y su núcleo familiar tendrá un costo de 1,000 quetzales mensuales exactos. Esta contribución mensual mínima estimada se asoció con el ingreso mensual medio promediado al año anterior de la vigencia de la protección del afiliado migrante, la cual incluye un factor de aseguramiento cuyo fin es mantener el equilibrio entre ingresos y gastos para el instituto y que el proyecto sea sostenible financieramente. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, resaltó que esta cobertura del Servicio de Seguridad Social para los migrantes forma parte del Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, implementado por el actual gobierno. Hoy, finalmente, se presenta la cobertura del régimen de seguridad social voluntaria para el migrante guatemalteco en el extranjero y su núcleo familiar residente aquí en Guatemala. Este es un día histórico que abre la puerta para la futura inclusión progresiva de nuestros sectores a la cobertura del ICS, según los resultados obtenidos del presente ejercicio. La ampliación de cobertura que hoy anunciamos tiene un marco regulatorio completo que parte de la Constitución Política de la República de Guatemala. Incluye la Ley Orgánica del ICS y el ejercicio de la autonomía jurídica y normativa de su Junta Directiva. Así, la actuación jurídica del Instituto estará explícitamente dirigida al cumplimiento de su mandato de garantizar el derecho a la seguridad social a la población guatemalteca donde quiera que esté. Además, el principal objetivo de este proyecto es la incorporación de la población migrante al régimen de la seguridad social, pero además de su núcleo familiar que reside aquí en el país. Se les otorgarán las prestaciones de los programas de previsión social, IBS, y las prestaciones de salud conocidas como EMA, bajo un esquema del cual podrán informarse de forma amplia en las plataformas oficiales de comunicación. La cuota mensual es de 1,000 quetzales y el pago podrá realizarse desde el extranjero o bien por medio de un familiar en el país. El aporte podrá abonarse de forma mensual, trimestral, semestral o anual. Así es como se anuncia entonces este programa para que el ICS pueda cubrir a los migrantes y a su núcleo familiar. Fernando, si necesitábamos alguna prueba de la importancia que tienen los migrantes en la economía nacional, aquí tenemos una más. Totalmente de acuerdo con tu persona. A ver, ese esfuerzo que realizan los migrantes en Estados Unidos, literalmente, y voy a utilizar un chapinismo pues más que conocido, ¿verdad? Se parten el lomo de sol a sol, haciendo que la economía de un país hoy pueda subsistir de una manera muy estable gracias a todo ese dinero que envían, esas remesas que superan los 18 millardos. Realmente es una cantidad que no es impresionante y ha crecido a lo largo de los años, pero de forma y definitivamente muy fuerte. El ICS hace un espacio muy interesante en donde se motiva a ese migrante para no solo tener ese espacio para él o para ella aquí en Guatemala reservado para cuando necesite tener esa pensión por vejez, por invalidez, algún espacio para su familia, su cónyuge, la persona con quien esté unida o unido de hecho. Entonces sus hijos menores de 7 años tienen esa cobertura total.
Mira, Andrés, realmente es algo muy importante para los migrantes y definitivamente la cuota quedó en una cuota muy accesible, 1,000 quetzales mensuales, con lo que van a tener ellos toda esta cobertura que ofrece el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Creo que es algo muy positivo en este aspecto. Claro, importante porque le da al migrante esa oportunidad de ya en su vejez poder venir acá a Guatemala, pasar esos últimos años en Guatemala sabiendo que se va a tener esa pensión y de forma inmediata, de forma en el presente, ¿no? La familia, ese núcleo familiar, es que eso es lo que dices, por esta cuota de 1,000 quetzales, todo el núcleo familiar va a poder obtener acceso a todos los servicios del ICS que están en ley y eso es muy importante. Totalmente de acuerdo. El derecho social realmente es un pilar dentro de la democracia guatemalteca y definitivamente ese espacio en donde el Estado a través del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social pues genera estos espacios que le permiten hoy por hoy a muchas familias, miles de familias tener la cobertura que el ICS genera. Muchos amigos y amigas que ya superaron los 60 años de edad, entonces tramitaron ya esa pensión, empiezan a disfrutar pues eso que pagaron durante tantos años. Claro. Y por supuesto hoy el migrante que se fue hace mucho tiempo para Estados Unidos, que extraña comerse un chuchito, un tamal, un jueves aquí con un supache y unos franceses. Ese espacio, en algún momento, si ese migrante toma la decisión de regresar a Guatemala, pues aquí va a tener ya un espacio y una inversión que le va a permitir tener ese ingreso mensual que definitivamente para nadie es una cantidad menospreciable. Definitivamente claro. Es algo que nos puede ayudar y amigo y amiga televidente, esto definitivamente marca un espacio en una evolución total en materia de cómo el derecho social puede mejorar en un país como Guatemala. Desde tu punto de vista, ¿crees que está Guatemala ya en un camino sin regreso a la universalización del seguro social, que es algo que no hemos visto hasta ahora? Bueno, yo pensaría que sí puede ser un primer espacio y muy interesante en donde la idea es permitirle a ese guatemalteco, a esa guatemalteca que tomó una decisión hace muchos años de irse y que se piensa que cortó el cordón umbilical con esta tierra bella que le vio nacer. Realmente, Andrés, hay muchas personas allá en Estados Unidos que quisieran regresar a sentir ese aroma de nuestra tierra, ese aroma de nuestras tradiciones y por supuesto sentir el calor de su familia que se quedó acá esperando y se hace presente, pues obviamente el hecho de que ese familiar está allí en el núcleo familiar con esa inversión que mensualmente reciben a través de la remesa. Entonces, creo yo que sí, definitivamente vamos en un paso que evoluciona el derecho social en nuestro país. Vamos a ver entonces unos detalles sobre este programa que fue anunciado este día. El Seguro Social anunció este programa que se llama oficialmente Protección al Migrante Guatemalteco y Núcleo Familiar. El objetivo, claro, ampliar la cobertura de seguridad social para los guatemaltecos residentes en el extranjero. El mismo ICS, el mismo gobierno dice que este programa busca beneficiar a estos migrantes que son importantes para la economía del país y no solo tendrán la oportunidad de obtener los beneficios del seguro social, sino también mediante este aporte voluntario se dará cobertura médica a cónyuges, parejas y a hijos menores de 7 años. El programa incluye prestaciones, una pensión vitalicia mensual por vejez, pensión mensual para los beneficiarios del migrante en caso de fallecimiento y también en caso de muerte una cuota mortuaria sin que existan gastos de repatriación. Además, el núcleo familiar del connacional que reside en Guatemala tiene derecho a las prestaciones de salud establecidas en los reglamentos del Seguro Social. Como lo decías, Fernando, costo de la cobertura, 1,000 quetzales y se pueden pagar, y esto es importante, ¿no? Desde el extranjero, claro. Se pueden pagar en Guatemala, se pueden pagar de forma mensual, trimestral, semestral o anual. Mejor de un solo hago mi pago anual y ahí esto. Mira, ¿te puedes imaginar cuántas familias hoy añoran tener el servicio del ICS? Realmente un accidente, precisamente esa es su conceptualización, nunca claro. Sabes cuándo va a suceder. Y cuando se genera ese accidente, ¿qué es lo que pasa con la familia que no tiene cobertura? Tienen que ver de dónde sacan, tienen que pedir prestado, tienen que hipotecar, tienen que entregar una garantía prendaria para obtener el dinero que les permita sufragar los gastos y así recuperar la salud de su familiar que se pudo haber accidentado de cualquier manera. No digamos una enfermedad que ya sea mucho más compleja en su tratamiento. Incluso quiero comentarte que este espacio del ICS le permite al hijo
de hasta 7 años recibir la cobertura. Pero si necesita un tratamiento que tenga que ser extendido en tiempo, ese niño de 7 años, ese tratamiento el ICS lo va a cubrir hasta la edad de 15 años de este menor de edad. Entonces, de verdad, creo que es algo muy aprovechable y ojalá que la respuesta sea positiva por parte de los migrantes para generar esta inversión que se traduce en una muestra más del amor que le tienen a su familia. Desde el punto de vista legal, ¿cómo cohabitan entonces en Guatemala el Seguro Social, el Servicio Público de Salud y los servicios privados? Más que todo en el caso del servicio público y del servicio del Seguro Social. Si hablamos de que cada vez se está ampliando cada vez más la cobertura del Seguro Social, esa cohabitación con el servicio público pudiera en algún momento, en el futuro, claro, unas décadas más, llegar a unirse o siempre va a existir esta separación por la ley. ¿Qué nos dice la ley sobre eso? Bueno, definitivamente el ICS tiene su propia ley, tiene su propio reglamento. Y naturalmente el éxito de cómo este espacio del Seguro Social ha ido evolucionando año con año, pues obviamente es porque es una entidad autónoma y en esa descentralización que maneja permite tener esa inversión en sus recursos internos que hoy se traducen en mejoras para todos los afiliados. Ahora bien, el sistema público realmente todavía le falta mucho, hablaste precisamente de décadas. Claro. Justo ese sería el plazo, sería el indicador en tiempo que yo utilizaría para pensar que puede existir una mejora. Te vas a áreas rurales hoy por hoy y hay mujeres que necesitan ser atendidas en una emergencia de parto porque obviamente la comadrona salió de su conocimiento el poder tratar lo que está aconteciendo con lo complejo de dar a luz, y ese viaje desde la comunidad hasta el centro de salud toma 5 horas. 4 horas en camino de terracería, la pobre señora montada en un pick-up, brincando. Hace falta mucho, definitivamente, así que ojalá que realmente pueda existir un espacio de modernización en el cerebro, en la cabeza, en las ideas de quienes en los próximos años manejen administrativamente el país para tener este tipo de resultados. Mucho se puede aprender del ICS brevemente, Fernando. Se pasó por una pandemia. El ICS dio atención, compró vacunas y aún así hay solidez económica, y el hecho de que hoy estén haciendo este anuncio, y lo decía el director del ICS, estamos haciendo este anuncio, se puso la cuota de 1,000 quetzales, que no es una cuota exagerada, y se tomó en cuenta ese balance de cuentas. Algo se está haciendo bien en cuanto a las cuentas. Definitivamente, y no solo eso, el ICS tiene una deuda muy grande con el Estado. Es una deuda millonaria que esperamos en los próximos años esto se pueda solventar, y aún así, como dijiste, pues hay una solvencia económica bastante fuerte. Bueno, hay mucha más información que tenemos que conocer acá en A la Medida y estamos de vuelta en tan solo unos minutos. Ya volvemos.